Hoy hablaremos sobre la simiente de Cristo y sobre la simiente de Satanás. Imagínense que hasta el día de hoy existen estas dos simientes en la tierra. ¿Qué es una simiente? Simiente significa descendencia, significa linaje, significa esperma. Cuando un matrimonio tiene hijos, esos hijos de ese matrimonio se vuelven la descendencia de ese matrimonio. Pues imagínense que cuando nosotros nos volvemos hijos de Dios, nosotros somos ahora la descendencia del Señor, somos el linaje del Señor, el esperma del Señor. Pero Satanás también tiene descendencia y hoy vamos a estudiarlo un poco. Imagínense que en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Imagínense que este versículo me está diciendo la simiente de Satanás, la simiente de Jesucristo, y me está proclamando que Jesús es el que aplastaría la cabeza de Satanás cuando Satanás le hirió el calcañar. Otras versiones dicen el talón. O sea, cuando Satanás hirió el talón de nuestro Señor, Jesús le aplastó la cabeza. Pero, ¿qué quiere decir esto y dónde se cumple esta profecía? Imagínense que esta profecía se cumple en Juan, en el capítulo 13, en el versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Imagínense que el contexto de este versículo es que el Señor le está lavando los pies a sus discípulos, le está diciendo que deben ser como Él, que si Él es Señor y Maestro y vino a servirlos a Él, pues cuánto más nosotros. Sí, este es el contexto. Pero el Señor está diciendo, yo sé a quién he elegido, pero yo sé que también hay un hijo de la perdición para que se cumpla la escritura. Y dice que ese hijo de la perdición es el que iba a levantar el talón en contra de él. En Juan, en el capítulo 13, en el versículo 27 al 28 dice: y después del bocado Satanás entró en él. ¿En quién? En Judas. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 12 dice: y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Imagínense que Satanás entró en Judas, ¿sí? Para que se cumpliese la profecía de que la simiente de Satanás era la que levantaría el talón contra Jesús. O sea, la crucifixión de Jesús era lo que el Señor se refería, que Satanás iba a levantar el talón en contra de él. Pero, ¿en qué momento realmente es aplastada la cabeza de Satanás? En Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 14 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Imagínense que Jesús se hizo hombre siendo Dios para hacerse de carne y de sangre como todos nosotros y así poder condenar, o sea, en su cuerpo condenar a la muerte que tenía sometida a toda la humanidad. O sea, esa fue la victoria de Jesús, librarnos de la muerte, perdonarnos nuestros pecados, y en Hebreos 2:15 dice: y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda esa vida. Jesús viene a aplastar la cabeza de Satanás al resucitar de los muertos al tercer día, y a todos los que creen en Él también Él los libra de la muerte. Una de las promesas que nos da Jesús es que cuando Él venga, Él resucitará primero a los muertos que creyeron en Él. ¿Para qué? Para que podamos vivir una vida eterna con Él. En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 14 dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 28 dice:
Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Y en Juan en el capítulo 11, en el versículo 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces imagínense que este es el evangelio de Cristo, que todos nosotros somos pecadores, que todos, que no hay ni uno solo bueno y que por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos veníamos de la descendencia de Adán. Cuando Adán desobedeció al Señor y pecó, pues entró el pecado y la muerte, y esa fue la consecuencia de que todos los seres humanos quedaran condenados al pecado, que quedaran condenados a la muerte y que tuviéramos una separación del Señor, o sea, de Dios quien nos había creado. ¿Qué hizo Dios para restituir eso? O sea, eso está desde el principio, o sea, desde el inicio de la palabra. En el instante entró el pecado y la muerte, el Señor da su primera profecía de que Él se levantaría en contra de Satanás, de que aplastaría su cabeza, se levantaría en contra del pecado y también de la muerte. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros hace que nosotros podamos ser perdonados. Es poder entender que Jesús murió por eso, o sea, que Jesús murió para que su creación pueda volver a Él, pueda volver a tener una relación con Cristo. Y la palabra dice más a todos los que creyeron en su nombre, o sea, en el nombre de Jesucristo, en lo que Él hizo por la humanidad y por nosotros para reconciliarnos, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Cuando nosotros creemos a la buena noticia, cuando creemos que el Señor murió por nosotros para reconciliarnos con Él, ¿sí? Para librarnos del pecado, de la muerte, nosotros somos hechos hijos de Dios. Pero imagínense que Efesios 2:2 me explica cómo estamos nosotros también cuando estamos sin Dios. Cuando nosotros mismos estamos sin el Señor, estamos sin Dios, nosotros mismos somos simiente de Satanás. Dice la palabra así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que las demás. Entonces, ¿qué me explica esta palabra? Imagínense que la simiente de Satanás son los hijos de desobediencia. Son los hijos que se niegan a creer la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Jesucristo, que Él murió y resucitó y que lo hizo para rescatarnos de la muerte, del pecado y reconciliarnos nuevamente con Dios. Son los que niegan el nombre de Jesucristo, son los que se niegan a creer la buena noticia de Jesús. Porque se han negado a creer en Dios, es que siguen viviendo en la carne, en su naturaleza pecaminosa, por eso tienen el entendimiento entenebrecido, por eso no pueden ver y por eso andan en oscuridad y gobernados por el príncipe de este mundo, porque no reconocen a Dios. Pero la simiente de Cristo es la que ha creído a la buena noticia, la que cree en Jesucristo, cree que Jesús murió y resucitó por ellos, y cuando creemos en eso, Él nos da una nueva vida, nos sella con su Espíritu Santo y hace que ahora podamos vivir conforme a su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Jesucristo es la luz del mundo y cuando esa luz viene y habita en nosotros, Él dispersa las tinieblas que hay en nosotros para que ahora podamos reconocer las cosas de Dios. Y también la otra verdad es que somos adoptados como sus hijos.